Buenos días, mi nombre es Lesbia Escudero y vamos a hacer un video acerca de la materia lógica y argumentación. Vamos a comenzar hablando por el lenguaje utilizado en el ejercicio del derecho, comenzando por el lenguaje forense. Este lenguaje debe ser un lenguaje preciso y claro. Debe tener términos jurídicos, obviamente, adecuados a las circunstancias, y eso lo expresa el artículo 4 del Código Civil, en donde debe ser claro y evitar la ambigüedad, porque esto puede traer consecuencias incalculables. Luego tenemos el lenguaje expresivo, que es el lenguaje oral, el lenguaje donde yo debo tener una coherencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje oral. Luego está el lenguaje directo, debe ser un lenguaje que va directo a lo que se quiere informar, a lo que se quiere decir, y la argumentación debe ser clara para que se pueda entender. Si hago muchos rodeos, puede ser que se pierda la idea. El lenguaje informativo es el lenguaje que debe tener una carga informativa suficiente para que el receptor quede claro de lo que se quiere decir. Luego vamos a hablar, por otro lado, del concepto y análisis. Este concepto y análisis trata de las palabras lógicas, de la coherencia que deben tener las palabras, de la clasificación de los términos, que los cuales pueden ser término positivo, que es el que le da una cualidad positiva al objeto; el negativo, que le da una cualidad negativa al objeto; el definido, de que da directa la información al objeto; el unívoco, que va en un solo sentido; el equívoco, que va en varias direcciones. Eso por un lado. Luego vamos con la teoría del conocimiento de Platón, que él hablaba acerca de como de las ideas y del alma en sí, que el alma, él decía que el alma se separaba del cuerpo, aun cuando se separaba del cuerpo, cuando la persona moría, el alma quedaba con las ideas de esa persona. Una vez que esa alma ocupaba otro cuerpo, las ideas se borraban. Sin embargo, quedaba cierto recuerdo en esa alma. Y es por eso hay veces que coincide que a uno le parece que está en un sitio, que ya estuvo allí cuando jamás ha estado. Eso por un lado. Luego vamos a hablar acerca de los tipos de lenguaje en el derecho. Vamos a hablar del lenguaje vulgar. El lenguaje vulgar se trata del lenguaje que es hablado en los pueblos, en las ciudades. Es un lenguaje coloquial que muchas veces entre regiones no nos entendemos, porque decimos palabras coloquiales que solamente en esa región saben qué significan. Ese lenguaje no debe ser utilizado por el abogado. Luego viene el lenguaje culto, que es el lenguaje utilizado por los escritores, que es el lenguaje en prosa y en verso. Luego tenemos el lenguaje científico, que es un lenguaje que es el lenguaje que debe ser utilizado por los profesionales. Es más o menos como comenzamos al principio hablando del lenguaje forense. Este lenguaje científico debe tener palabras claras y directas, acordes con lo que se está diciendo. Por ejemplo, si es en el caso de los abogados, hay diccionarios de términos jurídicos, que es el que se debe utilizar cuando lo requiera. Por ejemplo, las palabras interdicción, cónyuge, interdicto, todas esas palabras tienen que tener, son términos jurídicos que utilizan los abogados para realizar su trabajo. Bueno, esta es toda mi exposición. Si hay alguna duda o algo que corregir, estamos a sus órdenes para aceptarla. Gracias.